Bueno, pues sigamos con el estudio de los tipos de Estado y principios que organizan al Estado. Nosotros ya habíamos visto en la última clase la diferencia entre Estado laico y Estado confesional, cual recordamos que el Estado confesional es aquel que depende de una doctrina religiosa para el desarrollo de su ordenamiento jurídico, es decir, las leyes, las políticas, el gobierno están acorde a una doctrina religiosa. El Estado laico, en cambio, es aquel que se separa totalmente de una doctrina religiosa, y este Estado laico lo que hace es fundarse en principios basados en la razón y en la ciencia y en la cultura de la sociedad. El Estado laico se separa totalmente de los parámetros religiosos y protege a todos los ciudadanos sin importar su credo o su culto o su práctica religiosa. Bueno, vamos a continuar con otros conceptos como el Estado presidencialista, ¿sí? El Estado presidencialista, pues vemos aquí que hay dos tipos de Estado que son de estructura diferente. Hay otras formas de Estado, pero por ahora vamos a ver estos dos. El Estado presidencialista, vemos que existen varias ramas del poder público, hay separación de las ramas, pero lo interesante del Estado presidencialista es lo que ocurre en la rama ejecutiva, en el Ejecutivo. En el Ejecutivo existen generalmente dos grandes funciones por parte de las autoridades de más alto rango en el Ejecutivo: la función de jefe de Estado y la función de jefe de gobierno. Recordemos que la función de jefe de Estado. La función de jefe de Estado se refiere a la representación internacional del Estado. Todo lo que tiene que ver con representación en otros países, cuando un país tiene relaciones con otro país de carácter económico, de carácter social, de carácter político, pues quien sale a representar a la nación, al país, pues es el jefe de Estado. Esa función de jefe de Estado es muy importante para la diplomacia. Y el jefe de gobierno se refiere ya a las funciones de organización interna del país, todo lo que tiene que ver con el orden público, la seguridad, la salud, el desarrollo económico. Bueno, todas esas cosas están dentro de las funciones de lo que es un jefe de gobierno, la jefatura de gobierno. Obsérvese que en el Ejecutivo, el jefe de Estado y el jefe de gobierno están en cabeza de un solo funcionario, que va a ser el presidente de la República. Esto sería el Estado presidencialista como el que tenemos en Colombia. El presidente, a su vez, es elegido popularmente. Vemos que el legislativo tiene una independencia más notoria desde el punto de vista de la elección y de las funciones. El legislativo tiene una entidad que se llama Congreso de la República en Colombia, y esa entidad es bicameral. Vemos que hay dos entidades: Cámara de Representantes y Senado de la República. El Senado viene a ser como la Cámara Alta, elegidos también popularmente. Esas serían como las características de un Estado presidencialista. Mientras que el Estado parlamentario, como funciona en otros países, que digamos que estas dos figuras son las más comunes, se usan en muchos países. El Estado parlamentario, vamos a ver que el Ejecutivo es diferente. ¿Por qué? Porque también hay jefe de Estado y también hay jefe de gobierno. Pero miren aquí, el jefe de Estado es una persona diferente al jefe de gobierno. Esto cambia de país en país, es decir, lo que se sostiene es que siempre hay dos figuras, siempre hay dos personas que representan las funciones. En Inglaterra, por ejemplo, el rey hace las funciones de jefe de Estado y el primer ministro hace las funciones de jefe de gobierno. Entonces el rey, a veces en otros países el jefe de Estado no toma la figura del rey, toma otra figura. A veces en otros países no se llama primer ministro quien hace las veces de jefe de gobierno, a veces se llama presidente, a veces se llama canciller, pero lo que sí es que el jefe de Estado y el jefe de gobierno están separados. Normalmente en Inglaterra, por ejemplo, el primer ministro lo elige el Parlamento, que es el órgano, es la entidad que está dentro de la legislativa. Recordemos
En nuestro estado presidencialista vemos que se llama Congreso de la República, ya se llama Parlamento. Y también es bicameral, también tiene dos cámaras, cámara alta, cámara baja, cambia de nombre, allá se llama Cámara de los Lores y Cámara Popular. Hay una representación indirecta porque el pueblo elige indirectamente al primer ministro a través del Parlamento, o sea que vemos que la estructura parlamentaria es diferente. Veamos un poquito aquí en la imagen, pueden ver aquí la explicación de todo lo que dijimos atrás. El estado parlamentario, vemos aquí una foto del Parlamento, vemos aquí la cara de la reina Isabel como jefe de estado y el primer ministro Johnson, un gran cargo, fue ocupado en la historia británica por grandes personajes como Winston Churchill con la Primera y Segunda Guerra Mundial, alcanzó a ser ministro 2 veces. En los años 60, Margaret Thatcher, la dama de hierro, antes del ministro Johnson, también ocupa el cargo una mujer. Entonces, digamos que en Inglaterra hace un país de mandatarias, o sea, desde la mujer de hierro, y es un país que, digamos que desde la historia de Inglaterra, o sea, ya había tenido reinas, cabezas de estado, muchas reinas que eran jefas de estado, y es un país que ha estado abierto mucho al gobierno femenino. Es interesante este tipo de estructuras, este tipo de culturas. Colombia todavía no ha tenido presidenta mujer, apenas estrena vicepresidenta, pero es interesante el rol que juegan las mujeres en estos estados. Vemos acá el estado presidencialista, pues vemos aquí una foto abajo del Congreso de la República y vemos aquí los actuales mandatarios, presidente y vicepresidente y jefe político. Estado liberal, el Estado se aparta del control. Bueno, aquí vamos a ver otro concepto. El Estado liberal es importante este concepto. El Estado liberal que responde a la corriente política que se llama el liberalismo nace como consecuencia de la Revolución Francesa, nace como reacción a la Revolución Francesa. El gobierno francés, en cabeza del monarca Luis XVI y su esposa María Antonieta, abusa de tal modo que restringe todas las libertades de sus súbditos y del pueblo en general. Lógicamente este abuso, esta represión, lógicamente reacciona en una revolución, un levantamiento por parte del pueblo, quien al tomarse el Palacio de la Bastilla decide apresar al rey y le cortan la cabeza. ¿Qué ocurre con esta revolución? Esta revolución se fundamenta en 3 principios: libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, ¿qué quería el pueblo francés? ¿Qué quería? El pueblo francés quería ser libre. Entonces, con ese pensamiento, estructuran un nuevo Estado, un nuevo gobierno, donde las características van a estar muy marcadas por esa necesidad, esa sed de libertad. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista del mercado y el comercio, el Estado se separa totalmente del pueblo, deja libre al pueblo. Desde el punto de vista de los impuestos, libera al pueblo de tributos, solamente son aquellos necesarios para el sostenimiento de las redes públicas. El Estado se convierte en un Estado gendarme. Gendarme significa que solamente va a haber policía y alcalde, y algunas otras autoridades, pero ninguna de carácter invasivo como solía ser la corona. Todo el mundo iba a ser libre.
Aparece la propiedad privada porque la gente quería ser dueña de sus cosas, cansadas de que el rey les quitara las cosas, pues la gente quería ser dueña de sus cosas, de sus empresas. Aparece la propiedad privada, aparece la iniciativa empresarial, ahora la gente puede hacer sus negocios libremente, crear sus empresas y hacer riqueza. Esto va de la mano con un modelo económico que se propuso, que se llamó el modelo capitalista, propuesta por Adam Smith y David Ricardo. Adam Smith dice que la economía, el mercado, no requiere ningún tipo de control. El Estado se puede apartar totalmente del control de las actividades de los ciudadanos. Y Adam Smith dice que la economía es libre porque tiene unas fuerzas como las fuerzas de la gravitatoria, como la naturaleza, como las leyes de Newton. Asimismo funciona la economía según Adam Smith. Y entonces propone la teoría de la dejar hacer, dejar pasar, de la mano invisible. ¿Qué significa la mano invisible? Pues que el mercado se autorregula y la riqueza se redistribuye gracias a unas fuerzas invisibles, que no necesita que el Estado esté metiéndose ahí. De tal forma que el Estado deja libre el mercado. Y esto al final se convierte en un problema, porque pues la verdad es que Adam Smith tenía razón de que existían leyes de la economía, pero Adam Smith no alcanzó a anticipar las fallas del mercado. ¿Qué son las fallas del mercado? Pues las fallas del mercado son unos comportamientos que el mercado tiene negativamente en contra de lo que se esperaría fueran las fuerzas del mercado, y esas fallas del mercado tienen que ser corregidas en últimas de acuerdo a teorías de Milton Friedman y otra serie de economistas. Estas fallas del Estado requieren de la presencia del Estado. En ese entonces el liberalismo era puro y entonces efectivamente se generan tres situaciones que desestabilizaron esos estados. La primera, el liberalismo absoluto, es decir, la ausencia del Estado, deja sin regulación derechos básicos. Es decir, si no hay un Estado que garantice un salario mínimo, los empresarios, que son los que van a poner las reglas, van a pagar lo que les da la gana y la gente va a trabajar por lo que les pague, por el hambre. Entonces, quien tiene la sartén por el mango pues va a poner sus reglas y lógicamente, como ocurrió, va a abusar de su posición dominante. Esto va a causar el segundo falla, que es la distribución inequitativa de la riqueza. Es decir, los ricos se van a volver más ricos y los pobres más pobres. Y tercero, abuso de la clase dominante. Esa clase rica, que va a ser muy poquita, va a abusar de toda esa población que va a ser mucho más extensa. Recordemos que la clase dirigente post-revolución queda en manos de una clase comerciante que se llamaban los burgueses, la burguesía. ¿Por qué se les llamaban así? Porque eran los ciudadanos que vivían en esos asentamientos alrededor de los palacios, a los cuales eran conocidos como burgos. La arquitectura, el tipo de construcción se les llamaba burgo por encontrarse al lado del palacio. Pues los habitantes de esa zona, llamados los burgueses, tenían una ubicación estratégica que les permitía conectar las mercancías con el resto del pueblo y se volvieron comerciantes muy poderosos. Estos fueron los que tomaron el poder una vez caído el monarca, y esta clase burguesa es la que finalmente se convierten en abusadores del sistema liberal o del liberalismo. Se vuelven más ricos y los pobres más pobres. Esta nueva tensión social desencadena en una nueva revolución. Y entonces esta nueva revolución va a caer en manos de algo que se llama el socialismo. Socialismo es una reacción a ese liberalismo puro, abusador, ¿sí? El liberalismo no es malo en sí, fue mal, lógicamente, ciertos hombres en la historia han abusado de su posición dominante, es normal, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Solo podemos esperar que quien tiene poder se corrompa, es normal. Para eso debe estar el Estado debe estar ahí para corregir. Entonces digamos que el liberalismo no podía ser de otra forma, debía ser así, y no era malo que hubiera ocurrido eso, porque eso nos deja gran conocimiento.
Lo que sí es que como consecuencia del liberalismo, pues en varias partes del mundo se empieza a hablar, empezando por Rusia, Austria, varios países asiáticos y europeos también. Un señor que se llama Karl Marx empieza a ver que el liberalismo y el capitalismo son un poco nocivos para la distribución de la riqueza, para el movimiento económico, para el bienestar de la población, y por lo tanto Karl Marx propone un nuevo modelo de Estado. O sea, ¿cuál es la crítica de Karl Marx al liberalismo? Karl Marx dice, mire, ¿qué pasa cuando el Estado se aleja de la sociedad? Cuando el Estado no interviene, cuando el Estado da tanta libertad. Pues va a pasar que la riqueza se distribuye inequitativamente, los ricos van a ser más ricos y poquitos, y los pobres más pobres y muchos. Entonces, lo mejor, dice Karl Marx, es que el Estado no puede permanecer distante de la realidad social y económica. El Estado debe ser un Estado interventor. El Estado debe ser un Estado interventor. Y propone que la riqueza debe ser común, es decir, el Estado debe intervenir todas las instancias de la vida del hombre, y el Estado debe apropiarse de toda la riqueza, y en su máxima soberanía, en su poder soberano y en su máxima sapiencia, el Estado, que es superior a los hombres, debe coger la riqueza y repartirla para que todos tengan acceso a recursos, para que no haya ni ricos ni pobres. De tal manera que este pensamiento socialista descarta nuevamente la propiedad privada, ¿sí? Ahora los bienes son comunes. El tema es que la empresa deja de ser privada y se convierte a ente público. ¿Y por qué se convierte en ente público? Porque una de las premisas es garantizarle un empleo a todo el mundo. Entonces, la empresa, al ser pública, pues se supone que iba a ser mejor administrada y que se le iba a garantizar derechos mínimos a la clase obrera, a la clase trabajadora, y iban a tener sus empleos, iban a tener acceso a los recursos. Bueno, estas eran promesas del socialismo. Pero el socialismo tiene un defecto: todas las personas no son iguales, todas las personas somos distintas y no podemos ganar lo mismo todos. No podemos ganar lo mismo todos, porque al quitarle, al expropiar, al confiscar los bienes privados, está desestimulando esos esfuerzos que el empresario hace para ganar utilidad. De tal manera que si el empresario no tiene estímulo, va a dejar de crear, va a dejar de operar, y eso desacelera la economía. Esto lo hemos vivido muy claramente en los últimos años con el Estado venezolano. Podemos observar cómo el presidente empieza a expropiar empresas, terrenos, propiedad privada, para darle a las comunidades recursos, pero esto lo único que hace es que desacelera la economía y desconoce la capacidad individual, lo que significa que el empresario que se esfuerza ya no va a querer esforzarse, porque no va a tener incentivo, no va a haber razón para que trabajo, para que me esfuerzo tanto si igual no me voy a ganar lo que yo quiero ganar. Entonces esto genera una desaceleración económica, y en la mayoría de los países de corte socialista pues lo que ocurre es que se desacelera la economía y causa pobreza generalizada. El socialismo fue mal entendido. O sea, las premisas de Karl Marx eran interesantes en cierto modo. Karl Marx, en ciertos críticos dicen que Karl Marx desarrolla la idea, más no el modelo político. No se sabe cómo se implementa al final, pero pues quienes implementan el socialismo generalmente caen en manos de regímenes militares, y es muy común ver que en los países socialistas quienes gobiernan son militares o son personas que están relacionadas con regímenes antidemocráticos, y esto en muchos países es sinónimo de violación de derechos humanos.
Esa es una de las grandes críticas al socialismo. Otra es que el modelo económico asociado al socialismo es el comunismo, que es el modelo político. El socialismo es el modelo político, el modelo económico es el comunismo. El comunismo es ya un grado mucho más fuerte de socialismo y tienen características similares, pero con un régimen mucho más extenso a la economía. El único país que ha prosperado, digamos, con este régimen comunista es China, pero China, a pesar de tener un gobierno comunista, permite prácticas democráticas y participativas en el ámbito económico, lo que no limita el aparato productor. Por eso China es un modelo muy diferente a todo el mundo, porque a pesar de que tienen un gobierno del régimen comunista, su economía se comporta más como un capitalismo, y esto genera riqueza. De hecho, el capitalismo es muy bueno. La mayoría de los pensadores y críticos dicen que el capitalismo, aunque hay gente que critica que la India hay niños trabajando por $1 por día y se le paga $1 por día, pero el capitalismo, eso es culpa del capitalismo, porque en esos países, en China o en la India, pues un trabajador se gana $1 o $2 al día, y esos $2 al día por producir para el régimen capitalista mundial, productos que se mandan a Estados Unidos, a Canadá, el resto del mundo. Pues hay quienes dicen que si no estuviera el capitalismo, pues esa gente no tendría ni siquiera los $2 con los que comen al día, que es una cosa terrible. Pero bueno, este tema es bastante candente todavía. ¿Qué es el Estado Social de Derecho? Ya salimos del liberalismo, del socialismo, vamos a entrar a algo que en Colombia actualmente se implementa, el Estado Social de Derecho. Antes del Estado Social de Derecho, pues habían otro tipo de modelos políticos de Estado, que eran un Estado de bienestar, un Estado neoliberal. Bueno, aquí en Colombia adoptamos algo que a mí me gusta, me parece que bien aplicado debería funcionar: el Estado Social de Derecho. ¿Qué es el Estado Social de Derecho? El Estado Social busca garantizar la igualdad material sobre la forma o aparente. Es decir, en el Estado social, no socialista, social, es diferente para efectos de esta clase y para efectos del modelo político. Busca garantizar la igualdad material, permite libertades económicas, permite libertades individuales. La gente puede expresarse, tener sus propias religiones, sus propias ideas, sus propios conceptos. Hay economía libre en un Estado social, hay economía libre mercado, oferta, demanda. El que quiere montar su empresa lo puede hacer porque hay propiedad privada y hay iniciativa empresarial, todos los elementos necesarios para que se forme un capitalismo. Pero en el Estado social, usted quiere ser rico, sea rico. Usted quiere tener platica, tenga platica. Eso lo va a incentivar a usted como un agente del mercado. Usted va a poder verse involucrado en las dinámicas económicas y usted se va a sentir realizado, motivado, y eso es bueno para la economía. Pero el Estado sí va a intervenir para garantizar una redistribución de riqueza. ¿En qué sentido? No le va a quitar a los ricos para entregarle a los pobres, no. Va a imponer cargas tributarias a la clase trabajadora, a la clase alta, a la clase que tiene recursos. Le va a imponer gravámenes, impuestos, y va a recaudar, al que tiene dinero, le va a recaudar un impuesto, y con esos impuestos va a desarrollar programas sociales que le permitan a la clase vulnerable acceder a los recursos que le van a permitir competir en ese mercado contra el rico. De tal forma que esa población vulnerable debería tener acceso a esos bienes mínimos que le permitan estar en condiciones de competir en un mercado. ¿Como cuáles bienes? Son 3. El Estado debe garantizar a toda la población educación, salud, vivienda.
Con esos tres recursos, las personas deberían poder salir a competir en el mercado laboral económico. ¿Para qué? Para equilibrar la distribución de la riqueza. No le va a regalar el pescado, le va a enseñar a pescar. No le va a regalar el pan, le va a enseñar a trabajar por él. Entonces, a mí me gusta este modelo porque es darle oportunidad. Oportunidad no es regalar, no es subsidiar. Es darle las herramientas, darle un mínimo de garantías que le permita a la población también moverse para que haya una equitativa redistribución de la riqueza. Entonces, de esto se trata el Estado social. Ahora, el Estado de Derecho, que es el segundo concepto dentro de este un solo concepto, vemos dos conceptos en uno: Estado social de Derecho. ¿Qué significa Estado de Derecho? Que aquí en Colombia mandan las leyes. Aquí por encima de todos los seres humanos y todas las autoridades están las leyes. De tal manera que tanto las autoridades como los ciudadanos se someten al imperio de la ley. Muy bien. Ok. Vamos a ver otro concepto, el Estado federal. ¿Qué es el Estado federal? El Estado federal tiene unas características. Es un tipo de organización territorial y político de un país, de una nación, en donde dentro de ese país, y hay que recordar, antes de hablar de Estado federal, pues hay que recordar qué significa país. Recordemos que país se refiere a la porción del territorio donde vive una nación. ¿Y qué significa nación? Es el pueblo. La nación es el pueblo. Es el pueblo que comparte una identidad, ¿sí? Un lenguaje, una cultura, unas tradiciones, una historia. Pero esa nación que vive en un país se puede organizar ese territorio de diferentes maneras. Una de esas maneras es lo que llamamos el federalismo, el Estado federal, que es que ese territorio llamado país, que pertenece a esa nación, lo van a dividir en pequeños estados, de tal manera que el territorio completo va a ser un estado mayor y cada sección del territorio la van a llamar un estado menor. O sea que hay varios estados. Entonces, primera característica de un estado federal: la pluralidad de estados, varios estados dentro de un mismo estado mayor. Segunda característica del estado federal: cada estado tiene una altísima independencia administrativa, económica y judicial. ¿Qué quiere decir esto? Cada estado tiene su propia constitución, como si fuera un país independiente dentro de ese país grande, como si fuera un país. Cada estado tiene su propia constitución política, cada estado tiene su propia policía, diferente la policía de este estado a la policía de otro estado, tienen sus propios jueces, tienen sus propios órganos de hacer leyes y sus propias leyes. Pero ese estado, que es independiente, hace parte de un país entero que se une con otros estados. Entonces, es una unión de estados que tiene una declaración de derechos nacional, es decir, además tiene una constitución del Estado Mayor, además de tener su propia constitución, tienen una constitución del Estado Mayor, y esas constituciones coexisten. No importa que un estado tenga algo diferente al otro, ambas están por debajo de la constitución mayor. Vemos el caso de Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Venezuela. Tenemos la mayoría de los países que conocemos son más de corte federal en el continente americano. Pero Colombia escoge una figura diferente. A ver, hagamos la comparación de Estados Unidos. Vemos que dentro de Estados Unidos hay una serie de estados. Cada estado tiene su propio órgano legislativo, su propio órgano judicial y tiene su propia policía. Por eso vemos que en las películas, cuando un ladrón sale del estado, el policía llega hasta la frontera y no puede pasar a la otra porque no tiene jurisdicción. Es decir, la policía solo puede obrar, accionar dentro de ese estado, pero no puede pasar a otro estado. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona comete delitos en varios estados? Así como hay una policía local, PD, también hay una policía para cuando hay delincuentes que delinquen en varios estados. Esto se convierte en un asunto federal y por eso existe otro tipo de policía que se llama el FBI, ¿sí?
Y existe también otro tipo de instituciones de seguridad nacional, como la CIA. Bueno, nosotros solíamos tener algo así que se llamaba el DAS, pero eso se acabó. Muy bien, vamos a hablar de cómo funciona Colombia, a diferencia que es lo contrario a un Estado federal. Vemos aquí la imagen de un Estado unitario. ¿Qué es un Estado unitario? Es un solo país, una sola nación, un solo Estado. Aquí no hay varios estados, es uno solo, por eso se llama unitario. En el Estado federal hay varios estados independientes dentro de un Estado mayor, aquí no. Aquí hay un solo Estado dentro de un solo territorio. De tal manera que aquí una sola ley, un solo órgano legislativo para todo el país, una sola rama judicial para todo el país y una sola policía para todo el país. De tal manera que si empiezan a perseguir aquí a un delincuente en el Valle y tienen que perseguirlo a Antioquia o a La Guajira, allá lo captura la Policía Nacional, porque es Policía Nacional. La Policía Nacional se llama así porque la policía tiene jurisdicción por todo el territorio nacional. En cambio allá no, allá es Policía Federal o Policía Estatal. Bueno, para que se empiece a notar la diferencia entre un Estado federal y un Estado unitario. Muy bien, hay otro concepto que se llama centralización. Esto ya tiene que ver con la organización de la administración de los recursos. Hay una figura que se llama centralización o centralismo, que es una forma en que los estados se organizan. Todos estos conceptos son necesarios para después pasar a entender cómo funciona Colombia. ¿Qué es el centralismo? Pues es el poder de tomar decisiones administrativas, es decir, en cuanto a la administración del Estado, en cuanto a la administración de los recursos, y que se caracteriza porque la toma de decisiones se encuentra centrada en una entidad central para todo el país. O sea que si hay problemas en cualquier parte del territorio, tienen que llamar a esa entidad allá central para que esa entidad desde allá central le dé solución a esos asuntos de carácter territorial. Entonces, una sola autoridad central va a funcionar para todos los problemas que se presenten en todo el territorio nacional. Eso se llama centralización. Hay centralización administrativa, que es cuando los recursos están centralizados en una sola entidad y desde esa entidad se resuelven todos los problemas. Y también hay otra centralización que se llama centralización política. Centralización política es que pueden haber varias entidades que administran los recursos y toman decisiones, pero todas tienen que seguir una misma línea política o un mismo plan para que no haya, para que sea más eficiente el desarrollo. En este caso estamos hablando de centralismo administrativo. Características del centralismo administrativo, pues tiene unas deficiencias, unas debilidades como la demora en la resolución de problemas, la congestión, porque pues que una sola entidad pueda resolver miles y miles de problemas de todo el territorio, pues se vuelve inoperante. Ante estos problemas del centralismo administrativo nace el concepto de descentralismo, descentralización, descentralizado. ¿Qué significa la descentralización? La descentralización es el traslado de funciones y competencias desde esa entidad central o desde ese sector central hacia entes territoriales y entidades por servicio. Lo que se busca es quitarle el poder a esa entidad central y entregárselo a los distintos sectores territoriales, a las distintas autoridades territoriales para que cada uno gestione de manera más rápida los problemas que tiene a la mano. Entonces, quien tiene el problema no tiene que ir hasta el centro, sino que simplemente va ahí a su localidad y encuentra su autoridad y su autoridad le tiene que resolver su problema. De eso se llama la descentralización. La descentralización tiene 4 características. La primera es que para que haya descentralización debe haber autoridades propias dentro de cada territorio, como por ejemplo aquí nos organizamos por departamentos y municipios o distritos, también por regiones, pero digamos que las entidades de mayor representación son las gobernaciones y las alcaldías. Esas serían las autoridades propias, los gobernadores y los alcaldes. Además existen otras entidades también de servicios.
Otra característica es la autonomía financiera y presupuestal, es decir, que el alcalde tiene que tener el poder suficiente y no tiene que estar preguntando al presidente, ¿yo me puedo gastar esta plata? No, alcalde, usted es la autoridad, usted lo nombrado para ser autoridad, vaya pavimente, vaya abra colegios, vaya haga puentes, vaya solucione problemas y no le tiene que preguntar a nadie. Lógicamente tiene que responderle al pueblo que lo eligió. Recursos propios, las entes territoriales tienen la potestad de hacer sus propios impuestos para que tengan sus propios recursos. Recordemos que las entidades territoriales tienen dos tipos de ingresos, los impuestos locales y los impuestos nacionales. Los impuestos locales son los que ellos mismos implementan dentro del territorio local y los nacionales son los impuestos que se recaudan a nivel nacional pero que a través de una ley de regalías se distribuyen hacia todo el territorio nacional, es decir, plata que el presidente le entrega, digamos que a cada sector para que desarrolle proyectos. Y la última característica de la descentralización es la autonomía administrativa. La autonomía administrativa. ¿Qué significa? Que dentro de cada departamento, dentro de cada entidad, pues hay una autonomía para organizar los cargos públicos. Digamos que cada entidad va a ver de qué manera se organiza mejor dependiendo de las necesidades de cada territorio, porque todos los territorios son diferentes, todas las poblaciones son diferentes. Entonces, digamos que esa autonomía administrativa hace parte de lo que se llama la descentralización administrativa. Y vamos a ver dos últimos conceptos que para mí son elementales y con los que cerramos este bloque. Y es, el uno es pluralismo, luego veremos república, son tres conceptos: pluralismo, república y dignidad. Vamos a ver pluralismo. El pluralismo es importante porque se refiere al respeto de la diferencia humana. Todas las personas son diferentes y todas las personas deben ser amparadas por la ley sin importar a qué etnia, a qué raza, a qué origen, a qué religión, a qué modo de pensamiento viene la persona. Entonces, todas las personas somos diferentes y el Estado tiene que protegernos a todos por igual. Igual, el Estado debe garantizar la participación de todos los sectores y personas de la sociedad sin distinguir sus identidades, características y condiciones. Me encanta el pluralismo. La república, por su parte, se refiere a autoridades que son elegidas popularmente. Las repúblicas son estados o son modelos de gobierno, modelos políticos por medio del cual las poblaciones eligen popularmente a sus autoridades. República, la palabra república viene del latín res, que significa cosa, publice, que significa pueblo, cosa del pueblo. Es decir, que en una república se entiende que los recursos pertenecen a la nación, al pueblo, y el pueblo elige a sus autoridades para que esos recursos sean administrados en pro y en beneficio de esa población. Y por último vemos el concepto de dignidad. Dignidad. ¿Qué es la dignidad? Es un conjunto de principios y garantías adquiridos por el solo hecho de pertenecer a la especie humana. La dignidad no es un solo concepto, es un conjunto de cosas, un conjunto de conceptos. Y son un conjunto de garantías que tenemos las personas por el solo hecho de nacer humanos. Usted es humano, usted tiene dignidad. La dignidad no es un concepto animal, es exclusivo de los seres humanos. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos derecho a unas garantías que nos hacen dignos, como la educación, la vivienda, la salud, la integridad física y moral y mental y la alimentación. Donde falte una de esas cosas, se cae la dignidad. ¿Listo? Muy bien, con esto acabamos el primer bloque del primer semestre, de este semestre, el primer corte de este semestre. Y es importante que con todos estos conceptos podamos ya identificar cómo es Colombia. Ya tenemos una base para identificar la diferencia entre países, entre diferentes naciones. Y quiero mostrarles el artículo primero. Vamos a ver el artículo primero de la Constitución Política para que ahora sí podamos entender, una vez estudiadas las diferentes formas de Estado y los diferentes principios que organizan a los diferentes países, vamos a ver cómo es Colombia. Miremos a ver.
Lo primero es que Colombia es un Estado social de derecho. Ya lo vimos. Aquí no somos ni socialistas, ni liberalismo, ni neoliberalistas, ni Estado de bienestar. No. Aquí adoptamos una figura que se llama el Estado social de derecho, que siento que no prospera por la corrupción que tienen las entidades del Estado, que si esa corrupción fuera mucho más, o si desapareciese la corrupción, estoy seguro que el Estado social de derechos como modelo político y modelo económico funcionaría perfectamente. Organizado en forma de república, ya vimos que es república. Unitario, ya vimos que es unitario. Descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Ahora sí podemos entender, porque ya hemos estudiado todos estos conceptos. Fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, y sobre todo en la prevalencia del interés general sobre el particular. Muy bien, y con esto damos por terminada la clase.